Qué gusto poder una vez más compartir con ustedes en esta mañana el mensaje del día de hoy. Es siempre un motivo de gozo, de alegría estar aquí pudiendo compartir con ustedes. La semana pasada Angelito compartía acerca de la Navidad, una promesa de salvación, y qué es lo que realmente significa la Natividad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que el mensaje que realmente trae esa promesa, ¿no? Y qué maravilloso tener ese entendimiento y en base a ese entendimiento conducirnos día a día en nuestras vidas. Pues bien, si pudieron ver en los anuncios de nuestra página de Arco Loja, pudieron ver que el título de la enseñanza de hoy iba a ser Nacidos con propósito. En este tiempo del advenimiento, quiero hablar acerca de algunos nacimientos que tuvieron un propósito muy específico, un propósito que realmente el Señor pudo cumplir a través de cada uno de ellos. Cuando nosotros escuchamos de esta palabra con propósito, y obviamente somos cristianos, podemos rápidamente en nuestra mente trasladarnos a la palabra de Dios y irnos y recordar a algunas personas como Isaac. ¿Recuerdan a Isaac, el hijo de Abraham? ¿Recuerdan? Él es el hijo de Abraham, hijo de una mujer que era estéril, de un hombre de avanzada edad, que ciertamente solo un milagro podía a través de ellos hacer que conciban un hijo. Y ese milagro lo dio el Señor. Y el propósito para Isaac era que a través de este hombre fuera perpetuada la generación de Abraham. ¿Recuerdan cuál era la promesa? La promesa era que a Abraham se le iba a dar una descendencia que fuera incontable, como la arena del mar. ¿Verdad? Algunos se han ido al mar y pueden empuñar en su mano un buen puñado de arena, pero difícilmente van a poder contar los granos que contiene ese puñado de arena. Y esa era la promesa para Abraham, que así sería su descendencia. Y Isaac fue el medio por el que el Señor cumplió ese propósito. Moisés, ¿recuerdan a Moisés? Este hombre temeroso, tartamudo, que cuando Dios lo llama le dice, el Señor, usa a mi hermano porque yo ciertamente no puedo ni dirigirme delante de las personas. Tartamudeo cuando hablo. Pero el Señor ya tuvo un propósito con él. Y ¿cuál fue, hermanos? Fue de liberar al pueblo hebreo, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Qué maravilloso ver cómo Dios usa a estos hombres para cumplir el propósito que ha tenido con ellos. ¿Recuerdan a Sansón, hermanos? Es lo más parecido a un superhéroe, es lo más parecido a un Superman, de estos de la mitología griega. Recuerdan a Hércules, ¿no? Un hombre extremadamente fuerte, una fuerza dada por Dios. ¿Para qué? Tuvo un propósito, y fue para liberar al pueblo de Israel de los filisteos. Los filisteos en ese tiempo estaban teniendo preso a Israel, estaban intimidando a Israel, y Dios provee al pueblo de Israel a Sansón para que por medio de la fuerza de él, una fuerza extraordinaria, ¿no? Algunos que hemos visto la historia sabemos que Sansón mataba a leones, los desgarraba sus quijadas con sus manos. Imagínense la fuerza. En una de sus historias se cuenta que con una quijada de burro mató a ¿cuántas personas? Más de 1000 personas en una sola batalla. Un ejército. Y avergonzaba a los filisteos. ¿Por qué? Porque la fuerza que Sansón tenía provenía de Dios. Y Dios utilizó a este hombre para libertar al pueblo de Israel de los filisteos. David, llamado a ser rey. ¿Recuerdan a David? El pastorcillo de ovejas, el último de la casa de Isaí, el que ni siquiera se dieron cuenta cuando el profeta Samuel fue a visitar la casa de Isaí y preguntó que vinieran todos sus hijos, y entre ellos no estaba David porque era el menor y era considerado en poco.
Pero fue David el que Dios quería utilizar, ¿para qué? Para llevar a ser rey, el segundo rey de Israel, en sucesión a Saúl. Este David estaba siendo forjado en el campo, luchando contra leones también, contra osos. ¿Recuerdan cuando va a pelear con Goliat? Él dice, en el campo cuando un león o un oso quiere atacar a las ovejas, yo tengo que defender ese rebaño. Y nuevamente este hombre, usado por Dios, su fuerza provenía del Espíritu Santo. Cuando va a derrotar a Goliat, ese gigante que intimidaba nuevamente a Israel, ¿recuerdan? Que se burlaba, dice, del ejército de Israel. Un solo hombre, pero me imagino con una estatura tan grande y con una fuerza tan prominente que realmente intimidaba al pueblo de Israel. Pero David va al encuentro de estos dos ejércitos y dice, este hombre es el que humilla al ejército del Dios Altísimo. Y claro, le molesta. ¿Y qué es lo que utiliza David para derrotar a Goliat? ¿Recuerdan? Una honda y unas piedras. Y David fue nombrado rey de Israel. Aquel hombre que era menospreciado, que estaba en el último de la lista de los hijos de Isaí, es el que Dios había escogido para ser rey de Israel. Llamado como el hombre conforme al corazón de Dios, hermanos. ¿Se imaginan ser llamados de esa forma? El hombre conforme al corazón de Dios. Juan el Bautista. Bueno, y vemos también a Samuel el profeta. Un profeta hijo de una madre estéril cuyo clamor, el clamor de Ana, llegó a Dios y le fue dado un hijo. Y dice que en sus oraciones Ana estaba ya clamando al Señor por un hijo y le estaba ofreciendo también ese hijo para que estuviera al servicio del Señor todos los días de su vida. Y así fue. Cuando Ana, Dios le concede un hijo, ella no se lo queda para sí. Pudo haber dicho, Señor, es mi único hijo y quiero quedármelo, pero ella cumplió también aquello que había prometido al Señor, y era dárselo para que cada día sirviera delante del rey. Y así fue profeta, fue sacerdote, el que más adelante nombraría a David rey de Israel. Hay un propósito, claro que hay un propósito en cada uno de ellos. En Juan el Bautista, hermanos, otro profeta de Dios, nacido con un propósito grande, ¿cuál? El abrir las sendas para que el Señor Jesús viniera a cumplir su obra. Llamado el precursor de Cristo, familiar de Jesús. Profeta llamado a predicar de una forma de arrepiéntanse pecadores, porque el reino de Dios se ha acercado. No les estoy diciendo eso, hermanos, aquí a ustedes. Estoy recordando lo que él decía. Él fue el precursor de Cristo, aquel que fue encargado de abrir las sendas para el Señor Jesús. De muchas mujeres también, como Ruth, como Esther, como la madre de Jesús. Creo que nos faltaría la mañana para nombrar a cada nacimiento, a cada persona que nació con un propósito dado por Dios y que realmente fue cumplido en cada uno de ellos. Hombres no solamente que constan en la Biblia, sino que a lo largo de la historia han podido cambiar nuestras vidas. Hombres como un científico, Luis Pasteur, de quien nace la famosa frase, mucha ciencia nos acerca a Dios, poca ciencia nos aleja de Dios. Y muchos otros hombres de gran renombre que causaron una marca en la historia, que fueron y tuvieron un propósito
cada uno de ellos. Como digo, nos faltaría la mañana para realmente nombrar a cada caso, a cada persona que tuvo un propósito en esta vida. Y algunos dirán, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con nosotros en esta mañana? Ciertamente creo y creemos que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Amén. 2 personas acá lo creyeron. Ciertamente creemos que Dios tiene un gran propósito con cada uno de nosotros. Amén. Qué bueno. Si algo ha venido a hacer el Señor Jesucristo, recuerdan, Navidad, una promesa de salvación. El Señor vino ¿para qué? Para restaurar lo que se había perdido, para rescatar lo que se había perdido, restaurar aquello que fue dañado. Esa es esa gran noticia que nosotros tenemos. Y así como muchos hombres fueron usados por Dios para un propósito específico, cada uno de nosotros hemos sido llamados también a un propósito en nuestras vidas. Amén. Uno mira estos casos y se queda maravillado y dice, ¿cómo hubiera querido yo ser usado de esa forma? Ser un profeta como Samuel, ser un hombre tan fuerte como Sansón y derribar gigantes como David. Pero si hoy en esta mañana estamos aquí, hermanos, en unidad, así como estamos, tan gozosos de estar aquí, cuando entramos nos saludamos, nos damos un golpe de mano y nos sentimos muy contentos de estar aquí compartiendo, es porque el Señor nos ha permitido tener una nueva vida, hermanos. Y que en esa nueva vida cumplamos con el propósito que Dios ha puesto para cada uno de nosotros. Todos hemos nacido con un propósito. Salmos 139, desde el 13. Vamos a leer lo que la Escritura nos dice. Salmo 139, versículo 13. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables maravillas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. El salmista David reconoce lo que el Señor hace y reconoce la obra de nuestro Creador. ¿Quiénes reconocemos esa obra, hermano? Nosotros, aquellos que hemos creído en nuestro Señor, en nuestro Creador. David reconoce que Él nos formó en las entrañas, en el vientre de nuestra madre. Eso es motivo para alabar al Señor. Eso ya es motivo para adorar a Dios. El 15 dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. El 16 dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuando yo veo estos versículos puedo ver cómo el Señor en lo más profundo del vientre de nuestra madre, donde ni siquiera los aparatos más modernos pueden identificar en esos primeros días donde estamos siendo formados. Mucha de la ciencia ni siquiera reconoce a ese forjamiento, a esa fecundación del embrión como una vida, pero la Escritura nos muestra que ahí el Señor ya estaba viendo cómo nos estábamos desarrollando nosotros, cómo estábamos siendo formados, cómo estábamos siendo cada uno de nuestras células, de nuestros tejidos, de nuestros músculos, estaban empezando a ser formados. Y el Señor estaba viendo todo aquello. Y a la vez estaba escribiendo cada cosa que nosotros haríamos día a día en nuestras vidas. Amén. No sé si puedes topar a la persona que está a tu lado, aquellos que son esposos, están teniendo la mano de su cónyuge y pueden palpar y decir, eres obra de Dios.
¿No te parece maravilloso, querido hermano, que de millones y millones de espermatozoides haya sido el que dio tu identidad genética para que hoy estés aquí, el que venció? Desde ahí ya eres un ganador. Amén. Desde ahí el Señor ya dio un propósito, hermanos. Yo siempre me decía, yo siempre crecí como un joven temeroso, medio tartamudo también para hablar, hermanos. Tenía miedo de expresarme en público. Siempre he dicho y reconozco que es pura obra del Señor, porque Él me ha rescatado, Él me ha salvado, y su palabra ha sido puesta en mi boca para que yo el día de hoy pueda pararme aquí delante de ustedes, el pueblo de Dios, y pueda estarles predicando este mensaje. Cuando yo veo estos versículos, puedo imaginarme solamente el momento en el que yo fui formado en el vientre de mi madre. Y claro, el Señor estaba viendo cómo era forjado, cómo era formado, y sabía que iba a ser un chico temeroso, un joven temeroso, un hombre con muchos temores, inseguridades, pero que un día iba a estar aquí glorificando el nombre de Dios. Porque esa es la característica de cada uno de los hombres que acabé de mencionar hace un momento. David, Samuel, Sansón. Muchos de ellos tuvieron equivocaciones, errores, pero sabes, una característica común en todos ellos es que en el propósito que Dios les dio fue de glorificar y adorar el nombre de Dios. El rey David, llamado a ser rey de Israel, a adorar y a glorificar el nombre de Dios. Sansón, llamado a liberar el pueblo de Israel de los filisteos, pero en eso adorar al Señor. Qué maravilloso cuando vemos que el Señor siempre ha estado tras nuestro, cuidándonos, aún desde el vientre de nuestra madre. David reconoce aquello. Y estamos llamados nosotros a reconocer aquello también, hermanos. Tenemos un gran propósito, el de adorar a nuestro Dios. Pero de adorar solo viniendo aquí los domingos, estar cantando lindas adoraciones, cantando alabanzas. Claro que es parte de aquella adoración, pero sabes que tenemos un propósito aún que va mucho más allá de aquello. En mi caso, agradezco al Señor. La palabra de Dios dice que el que anhela obispado, buena obra desea. Me gusta predicar, me frustra, me inquieta, me estresa, pero me gusta predicar, hermanos. Si supieran los días que paso pensando, meditando, y hay muchas veces en las que siento que no puedo, pero la palabra de Dios me ayuda, me anima y me exhorta en decir sí puedo. Creo que he sido llamado a esto. Y a lo mejor no sea la mejor prédica motivacional que les anime, hermanos queridos, pero créanme, lo hago de todo mi corazón, tratando de agradar a Dios en todo aquello que predico día a día. Pero nuevamente, no solo ahí llega nuestro propósito. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. Algunos somos predicadores, pero creo que todos somos padres, todos somos hijos, algunos son nietos, algunos son abuelos, todos somos trabajadores, muchos son jefes de empresas. Y creo que todos y cada uno de nosotros estamos llamados a que en todo lo que hacemos glorifiquemos y adoremos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padres, qué gran propósito, queridos hermanos. ¿Han visto la vida de sus hijos? Yo siempre con mi esposa, cuando estamos viendo a nuestros hijos, vemos y nos hacemos esa analogía que acabé de decir hace un momento. Decimos como aquel espermatozoide, hermanos. Esa obra tan maravillosa del Señor permitió para que cada uno de mis hijos, cada uno de esos genes haya ganado y pueda estar hoy viendo a la vida de mi hijo, de Carlos, de Josué, y pueda estarlos mirando
Qué maravilloso propósito cuando uno ve a sus hijos y dice, Señor, en verdad he sido llamado a ser padre. Mi propósito también es ser padre. Y creo que es un propósito inmensamente maravilloso y grande a la vez. La palabra del Señor nos muestra, Salmo 127:3, un poquito más atrás. (127:3) que dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Amén, hermanos. ¿Has visto la vida de tu hijo como esa herencia que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con esa herencia? ¿Estás cumpliendo el propósito por el que Dios te ha puesto como padre de tus hijos? Yo agradezco siempre y soy muy franco en reconocer. Creo que como padres nunca acaba nuestra tarea. Empieza cuando nacen, continúa cuando van creciendo, cuando son adolescentes y creo que aún continúa cuando se casan. Continúa hasta el último día de nuestras vidas o de la vida de ellos, hermanos. Estamos llamados a cuidar de esa herencia. Y dije, reconozco hace un momento, porque si hoy con mucho gusto puedo ver a mi familia, a dos de mis hermanos aquí adorando al Señor, uno siendo líder, la otra cantando en la alabanza, a mi cuñado aquí cantando también adelante, me llena de mucho gusto, de mucho gozo. Pero saben, esto empezó en una mujer. Empezó en la determinación de mi madre. Creo que cuando entendió que Dios vino a salvar aquello que se había perdido, ejerció su rol como madre de una manera poderosa en la vida de sus hijos. No creemos que los padres sean perfectos, hermanos. No estamos llamados a ser perfectos. Creemos que no lo somos, pero estamos llamados a cumplir el propósito que Dios nos ha encargado a cada uno de nosotros. Yo recuerdo en una de mis primeras asistencias a la iglesia, mi madre no preguntándome, mi mamá no preguntándome, hijo, ¿quieres ir a la iglesia? Mijito, vamos. ¿Te me cambias y nos vamos? Esas eran las palabras de ella. Amén. No sé si por la llamada o por... Te me cambias y nos vamos, eran las palabras de mi mamá. Qué buena autoridad, hermanos. Porque ahí empezó todo. A muchos hijos muchas veces esto les puede causar algún tipo de alteración, pero sabes, al inicio a mí también. Pero al ver esto con tal tenacidad que lo hacía mi mamá, poco a poco la palabra de Dios fue tocando mi corazón. Y hoy por hoy estoy aquí, hermanos. No solo asistiendo, sino predicando la palabra del Señor. Y no solo predicando aquí en este púlpito, hermanos, porque como padre estoy llamado en mi casa a predicar a mi esposa y predicar a mis hijos. Qué maravilloso ese rol de ser padres. Y creemos que aún sigue trabajando en ese rol. Padres, cuidemos de la herencia que Dios nos ha dado. ¿Qué estamos haciendo con esa herencia? No sé si te puedes trasladar un poquito al ámbito económico. Cuando se te deja una cierta cantidad de dinero, ¿qué haces? ¿La dejas ahí que simplemente esté rodando por ahí? ¿O te preocupas por ella, la cuidas, la inviertes y tratas de prosperar aquello? Herencia de Jehová son los hijos, hermanos. ¿Qué estamos haciendo con ellos? ¿Estamos acercándolos al Señor o estamos haciéndolos que se aparten de Él? Con mi esposa hemos llegado a un acuerdo bastante, creo yo, que en una buena intención como padres. Que mientras nuestros hijos estén en nuestras manos y ellos estén bajo nuestro cuidado,
vamos a hacer todo lo posible para que ellos asistan a la iglesia. Y que así como yo fui tocado por la palabra del Señor, ellos también sean tocados día a día por la palabra de Dios. Es triste ver cómo algunos padres no están cuidando esta herencia de la forma correcta. Se dejan manipular por los hijos, hermanos. Vemos a chicos de 13, 14 años ya tomando decisiones. Y algunas de las cosas que decimos a nuestros hijos, a lo mejor a algunos no les cuadre, pero les decimos: mientras ustedes estén en mi casa comiendo mi comida, viviendo bajo mi techo, vas a tener que sujetarte a mis reglas, querido y amado hijo. A mi madre le funcionó, a mi mamá le funcionó. Qué bueno que le funcionó, hermanos. Realmente hoy me doy cuenta que aquella determinación fue para bien. Muchos pensamos o piensan que cuando tomamos una decisión así radical, pensamos que herimos la vida de nuestros hijos. Pero déjame decirte que más los va a herir el pecado que aquella decisión que tú puedas tomar para acercar la vida de tu hijo a Dios. Padres, nuevamente ejerzamos el propósito con el que Dios nos ha permitido el ser padres. Nuevamente, no creemos que somos perfectos, nos equivocamos muchas veces tenemos que pedir perdón a nuestros hijos, nos abrazamos y lloramos, pero seguimos adelante día a día. Estamos llamados a ser hijos. Hijos, honrad a vuestros padres en todo. Efesios 6. Vamos a Efesios. Nos va a faltar el tiempo, hermanos, vamos a ir un poco más a prisa. Efesios 6, del 1 al 3 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Estamos también, como hijos, tenemos un propósito, el cual honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Queremos vida larga, queremos salud en nuestra vida, honremos a nuestro padre y a nuestra madre, hermanos. Tenemos el propósito de ser hijos. Recuerden, en todo lo que hacemos, como padres, como hijos, siempre tenemos que llevar que nuestros actos adoren y glorifiquen el nombre y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Como hijos, creo yo que honrar a nuestros padres no es solamente estar día a día con ellos, es parte de aquello de visitarlos, ver por sus necesidades, pero creemos que como hijos también honramos a nuestros padres cuando nuestro matrimonio lo llevamos con excelencia, tratamos de hacer las cosas bien, honramos nuestro matrimonio para que nuestros padres puedan sentirse contentos y tranquilos, en paz, viendo que nosotros hemos logrado desarrollar la responsabilidad, el compromiso en cada uno de los actos que nosotros hagamos como hijos. Seamos buenos hijos, que nuestros actos honren y glorifiquen a Dios. Como hermanos, estamos llamados a ser hermanos también. Tenemos un propósito, si tenemos un hermano, el de amarnos, el de perdonarnos. El Señor Jesucristo en Mateo 5:23 dice que si estamos presentando la ofrenda en el templo y nos acordamos que tenemos un inconveniente, un problema con nuestro hermano, ¿qué dice la Escritura, hermanos? Que dejemos la ofrenda por un momento, vayamos y pongámonos a cuentas con nuestro hermano y luego vengamos y presentemos esa ofrenda. Como hermanos estamos llamados a Él, como esposos. Qué buen punto, ¿no? Someteos unos a otros. Efesios 5:21. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Si Dios te ha concedido la gracia de tener una esposa o un esposo, honremos también aquel propósito que Dios nos ha permitido llevar adelante.
Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Nadie dice amén, hermanos. ¿Qué pasa? ¿No las aman? Maridos, amad a vuestras mujeres. No a muchas, dice, sino es en un sentido general. O sea, maridos, a todos los que están aquí, amen a cada una de su mujer, hermano. No vayan a pensar que tienen que buscarse algunas más. No. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, a su esposa. Qué maravilloso que podamos estar aquí, aquellos que tenemos cónyuge, estar aquí en unidad, adorando al Señor. Amemos a nuestra esposa. Así como Cristo, dice, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Qué propósito para tan grande, hermanos. Si puedes ver a Cristo amando a su iglesia, la ama en todo tiempo. Cuando es complicada, cuando es difícil, cuando es un poco rebelde, pero Cristo ama en todo tiempo a la iglesia. Maridos, amemos a nuestra esposa en todo tiempo. Que nuestros actos con nuestra esposa también lleven a glorificar el nombre de Dios. Mujeres, sujetaos a vuestros esposos. Qué lindo, 2 mujeres, amén. Mujeres, sujetaos a vuestros esposos. Ya estuvo mejor. Dice Efesios 5:22, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Qué grande aquel misterio, ¿no es cierto? Pero recuerden, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Los cónyuges deben someterse unos a otros en el temor a Dios, en el temor de Dios. Efesios 5:33, mira lo que dice: por lo demás, dice, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Qué habrá ahí? ¿Qué enseñanza habrá, no? Es una excelente analogía de Cristo con la iglesia. Como trabajadores, hermanos. Efesios 6, 5 y 6, Efesios 6, un poquito más adelante, dice: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Entonces, si vemos aquello, estamos viendo que cada uno de nosotros tenemos un propósito. En todo lo que nosotros hagamos, tenemos un propósito, hermanos queridos. Como padres, como esposos, como hijos, como trabajadores. No, es que mi jefe, él no es creyente, por ahí le voy a llegar tarde. No, hermanos, estamos llamados a que en nuestros actos se honre, se glorifique y se adore al Señor. Seamos buenos siervos, que cuando nuestros jefes nos vean, realmente puedan ver a un hombre honesto en todo el sentido de la palabra. Que aún en los tiempos, en los horarios de trabajo, somos honestos con aquel que está dándonos trabajo. Como jefes también. ¿Cuáles son jefes, hermanos? Levanten su mano aquellos que tienen empresas, aquellos que tienen negocios, que dan trabajo a gente. Levanten la mano, no tengan miedo, hermanos. Tenemos 2, 3, 4, 5 personas. ¡Qué bueno! Efesios 6:9 dice: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando, dice, las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos es vuestro y está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Si vemos todo esto, hermanos queridos, cada uno de nosotros tenemos un propósito. Y todo lo que nosotros hacemos tiene que llevarnos a honrar y glorificar a Dios. Amén. Efesios 2:10, para terminar, hermanos. Ya me están atrás poniendo la alerta de que ya termine. Efesios 2:10. Un poquito más atrás. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. ¿Recuerdan Salmo 139?
Él estuvo viéndonos cuando fuimos formados en el vientre de nuestra madre. Él dice que para Él somos hechura suya. Somos la obra maestra del Señor, hermanos. Llamados a glorificar, adorar y a honrar a nuestro Dios. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Nuestro mayor ejemplo de propósito es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Abandonando su condición de Dios, dice, no teniendo como algo a qué aferrarse, dejó aquella condición y vino a encarnar en la tierra el cuerpo de un hombre. ¿Para qué? Para restaurar y rescatar aquello que se ha perdido. Ciertamente ese propósito es el más grande de todos. Ese propósito pudo traernos salvación y vida eterna a nuestras vidas. Si nosotros, entendiendo lo que hoy hemos podido escuchar, queremos cumplir con nuestro propósito, acerquémonos a aquel que ha cumplido el propósito más grande de todos, para que su Santo Espíritu pueda ayudarnos, pueda esforzarnos, pueda animarnos día a día a cumplir el propósito que cada uno de nosotros tenemos en Cristo Jesús. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por el propósito en el que tú nos has puesto. Bendito Dios, te pedimos que día a día nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros actos nos lleven a que las personas nos vean que andamos como hijos de luz, como hijos tuyos, Señor. Y que en todo aquello que hacemos y que hagamos, Señor, seas tú glorificado, Padre. Sea tu nombre exaltado y sea tu obra reconocida en todos los confines de la tierra, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Porque ciertamente tú has venido a restablecer todo aquello en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.